A veces como que asimilamos Pentecostés con la llegada del Espíritu. Sin embargo, el Pentecostés era una fiesta de los judíos, una de las 3 más importantes, y se asociaba a una celebración de la siega. Viene Cristo y le da un giro a esta celebración, porque se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces, nosotros ahora celebramos el Pentecostés 50 días después de la nueva Pascua, de la muerte de Jesucristo, de la victoria que Él nos ha dado. Y es bien interesante, hermanos, meditar en la obra del Espíritu, porque Jesús, en el libro de Juan, cuando Él les dice, en el capítulo 14, Él les dice, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a dejar al Espíritu. Y es más, les dice, les conviene que yo me vaya. Yo no me imagino esas palabras, porque quizás usted y yo, algo cuando hablamos o imaginamos a Jesús caminando en la tierra, yo creo que es uno de los momentos que más queremos experimentar, el hecho de que estar con Él, verlo a Él, ver sus milagros, ver sus enseñanzas. Si yo pudiera escoger una escena de todos los evangelios, sería el camino de Emaús, que dice que Jesús les explicaba las Escrituras. Uno intenta imaginar una escena con Jesús en la tierra, y Jesús estando en la tierra les dice, viene algo que es mejor y que por eso les conviene que yo me vaya. ¿Y por qué habría Jesús de prometer algo aún mejor en su experiencia, que Él mismo, que estando Él presente? Bueno, vamos a leer Hechos 1, del 1 al 8. Y dice la palabra de Dios. Hechos es el segundo tratado, o la segunda carta que hace Lucas, y dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. La obra de Cristo, hermanos, había concluido o había dado la victoria a través de la resurrección. Pero el inicio de la obra de Dios a través de su pueblo estaba a punto de iniciar. Estaba a punto de iniciar la iglesia, que iba a ser por medio de los creyentes. Y esta, culminación de la obra había sido o sería a través de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza, no es un poder, no es una teoría. Es una persona de la Trinidad que tiene una función específica. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estuvo presente en la creación, pero también llenó a ciertas personas para momentos específicos. La Biblia habla de que a Sansón, el Espíritu Santo estuvo en Sansón, aunque la regó y todo, pero dice la Biblia que el Espíritu estaba sobre Sansón. También estuvo sobre Gedeón, para enfrentarse a un pueblo, a una guerra con muchos enemigos frente a 300. Estuvo sobre la vida de Isaías, por ejemplo, para hablar palabra de Dios, sobre la vida de Jeremías. Pero digamos que la diferencia en el Antiguo Testamento era que el Espíritu Santo habitaba en personas para cumplir un plan. La nueva
era bajo el reino de Dios que empezó en Jesucristo era diferente, o empezó a ser diferente. Ezequiel nos dice en el capítulo 36, no lo busquen, déjenme los leo. Dice Ezequiel 36, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. En Ezequiel 37 viene una promesa muy conocida donde el espíritu da vida a huesos secos. Y Joel 2, que menciona Pedro justo después de la llenura del Espíritu, la promesa que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La conclusión de la obra de Cristo en la tierra, hermanos, ahora era un nuevo comienzo. Y esta promesa del Espíritu que hizo Jesucristo en Hechos 1 era el saber que el reino de Dios iba a ser establecido por medio de la obra del Espíritu Santo a través de su pueblo. Y la maravilla de la promesa que Jesús hace en Hechos 1:8 es que es para todos. La promesa del Espíritu Santo ya no iba a ser una excepción de personas o ya no sería algo específico. Ahora era para todos. La promesa es para todos, para ustedes. Esa era la hermosa bendición del saber que Jesús se iba. Estaban en el momento en que Jesús iba a ascender, pero les dice, tranquilos, yo me voy, pero en unos días vendrá el Espíritu Santo y los llenará de poder para que sean testigos. La promesa de que el Espíritu sería derramado en toda carne es para todos nosotros. Esa es una de las hermosas noticias de la promesa del Espíritu. El saber que Jesucristo prometió a todos la llenura. Porque sin este bautismo del Espíritu no habría libro de los Hechos y como consecuencia no habría iglesia. Sin el bautismo del Espíritu en la experiencia personal, no habría capacitación para una vida victoriosa ni un servicio efectivo. Jesucristo sabía que era necesaria la llenura del Espíritu en cada creyente para entender la obra. Demostrado en estos mismos pasajes, estaban viendo la obra de Jesús, habían visto a Jesús resucitar y todavía los discípulos le preguntan, bueno, ¿y cuándo vas a venir a poner tu reino, tu reino político aquí? Ya resucitaste, ya vimos muchas cosas. ¿Cuándo vas a ganar el trono y vas a gobernar aquí? Y la respuesta de Jesús fue, no se trata de eso. A ustedes no les corresponde saber las cuestiones futuras, pero la noticia es que recibirán poder. El reino es entender que la extensión de esto es por medio del Espíritu y es para todos ustedes. Después en Hechos 2 llega la promesa del Espíritu. Dice Hechos 2, voy a leer solamente del 1 al 13. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Voy a dejar hasta ahí. La llenura del Espíritu, hermanos, en ese momento del Pentecostés, 10 días después, Jesús se fue aproximadamente en el día 40, y dice, aquí quédense. Y se quedaron unánimes, orando, esperando esta llegada. Cuando llega el Espíritu se manifiesta de 3 maneras. Dice la Biblia que hay un soplo y que aparecen lenguas como de fuego, es decir, como si cada uno tuviera como esas lengüitas de fuego.
y empezaron a hablar en lenguas, porque había mucha gente de muchos lados y empezaron a entender y a escuchar. Ahí mismo en el pasaje viene de dónde venían y todos escuchaban las maravillas de Dios. El mensaje del Espíritu, el bautismo del Espíritu, nos habla de una purificación, nos habla de un poder y también nos habla de la extensión del reino a todas las naciones. Esa es la llenura del Espíritu Santo en ese momento. Ese fue el regalo que Dios les dio. El poder, la purificación y la universalidad del Evangelio para que todos conocieran y entender que todos entraban al reino de Dios cuando encontraban la fe. John Stott dice que en el Pentecostés podemos ver la acción final del ministerio de salvación de Jesús. Aquel que ingresó en nuestra humanidad al nacer, que vivió como nosotros y que murió por nuestros pecados, se levantó, ascendió al cielo y ahora envía a su Espíritu para convertirlo en su iglesia y desarrollar el reino de Dios en la tierra. El Pentecostés es como el cierre o el broche final de Jesucristo en la obra de su pueblo. En segundo lugar, lo que se dio en el Pentecostés proporcionó a los apóstoles lo que necesitaban para cumplir con su tarea. En tercero, el Pentecostés da la inauguración de la iglesia y de la nueva era del Espíritu. Y en cuarto lugar, estamos viendo la primera experiencia de un lugar en avivamiento, donde ocurren salvación, arrepentimiento y evidencia de su salvación. Hermanos, vemos aquí que Jesús promete el Espíritu a todos. Todo aquel que cree se le dará el poder del Espíritu para ser testigos. Vemos la llenura de cada uno de los creyentes que estaban esperando este momento. Y después, a lo largo de Hechos, vemos la obra del Espíritu. Pero quiero que regresemos tantito de Hechos y vayamos, acompáñenme a Juan 14, 26. Dice así: cuando Jesús les estaba prometiendo al Espíritu, Jesús les dio indicaciones de lo que Él iba a hacer. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les ha dicho. Hermanos, cuando Jesús promete que iba a enviar un Consolador, lo que Él quería hacerles ver, o el significado de Consolador, es más allá del que solamente consuela. Es un sentido mucho más profundo, que literalmente Consolador significa el que camina junto, el que está al lado de. Ese es el Consolador. Es decir, yo voy a enviar a alguien que camine junto a ti. Voy a enviar a alguien que no solamente camine, sino que esté en nosotros. Pero en aquellos tiempos, la misma palabra que usó Jesús era cuando alguien estaba en problemas ante un juicio, el Consolador era el abogado defensor de esa persona. Era el que iba a estar a un lado defendiendo la causa del que iba a estar enfrente del juez. El Consolador era el que guía. El Consolador era el que daba el ánimo. Cuando estaba preparando el sermón, encontré un video, a lo mejor algunos recordarán, ahorita venía en el carro preguntándole a mi esposo, de un hombre que se llama Derek Redmond, que fue un atleta en las Olimpiadas de 1992, me parece que en Barcelona. Y esto es real, de verdad búsquenlo en YouTube y lloren como yo lloré cuando vi el video. Como no estamos allá no se los pude poner. Pero este hombre iba corriendo, era en atletismo, no recuerdo qué área, pero en plena pista
el hombre tiene un calambre, pero impresionante. Lo tiró al suelo. Iba ganando, era de los como que se esperaba que ganaran. Y tuvo un calambre muy fuerte que lo tiró unos segundos, se ve en el video. Pero Derek se levanta y empieza y sigue corriendo hacia llegar a la meta, cojeando. Pero lo más impresionante es que su padre estaba en las gradas, baja y quita a los camarógrafos y a todos y les grita: soy su padre, déjenme pasar. Y levanta a Derek y juntos van y caminan hacia la meta. Y lo lleva cargando y lo lleva hacia la meta para que Derek termine su carrera. Esa es la obra del Espíritu. Es aquel que va a nuestro lado y que cuando ya no podemos, está ahí para llevarnos a la meta. Él es el consolador. Esa es la promesa. Jesucristo en su humanidad se hizo presente en un solo lugar. La promesa del Espíritu es estar en todo lugar, con cada uno de nosotros, animándonos, sosteniéndonos para llegar a la meta. Esa es la promesa del Espíritu en nuestra vida, hermano. Por eso Jesús dice: les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Consolador para que tú sigas hasta la meta. Y no solo eso, sino que Jesús les prometió, esa es la personalidad del Espíritu para nuestra vida, pero la promesa en sí es el poder del Espíritu. Y el poder como tal, hermanos, tiene que ver con la capacidad de ser y hacer algo que no somos nosotros. El poder del Espíritu, hermanos, es la capacidad de ser testigos. Poder tiene que ver con la autoridad que tú y yo no tenemos por nada del mundo. Poder tiene que ver con la capacidad de ser lo que no soy, pero que puedo hacer en Cristo. Poder tiene que ver con la habilidad de compartir el Evangelio a pesar de que no tengo las habilidades académicas, ni las habilidades sociales, ni cualquier pretexto que le pongamos a Dios. La respuesta es: el poder del Espíritu es el que nos va a dar la capacidad para ser y hacer. Hermanos, Dios nos está dando por medio de su Espíritu la capacidad, el denuedo. Es una habilidad que no está en nosotros, pero Él nos ha dado ese poder para ser transformados, para vencer, para vivir en santidad, para renunciar al pecado. Es un poder que quita los miedos, es un poder que nos hace amar a quien es difícil amar, es un poder que nos hace perdonar a quien tanto nos ha hecho daño. El gran problema, hermanos, esta es la promesa del Espíritu. Yo te he dado la habilidad. Y lo vemos en Pedro. Antes del Espíritu negó a Jesús. Después del Espíritu, después de la llenura, se presenta ante un Sanedrín y dice: pues es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Esa capacidad Pedro no la tenía. Ahora el Espíritu se la ha dado. La capacidad que yo no tengo para renunciar a un pecado, el Espíritu nos la ha dado. La capacidad que yo no tengo para amar a alguien que es difícil, el Espíritu nos la ha dado. Y el gran problema, hermanos, es que seguimos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Francis Chan, en su libro El Dios Olvidado, hablando del Espíritu, pregunta qué sería de nosotros si realmente creyéramos en esto. Si creyéramos lo que dice Romanos, cuando dice que el Espíritu que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, se nos ha dado a nosotros para vencer el pecado, para vencer la maldad, para levantarnos en servicio a Él. ¿Qué sería de nosotros si realmente lo creyéramos? Wesley describe esta experiencia así: me regocijo porque el amor de Dios hacia mí ha ocasionado por el Espíritu que le ame
y que por Él ame a cada criatura, a cada ser viviente que Él ha creado. Me regocijo porque pone en mí el mismo sentir que hubo en Cristo, sencillez, la mirada fija en Él. Cada palpitar de mi corazón le pertenece. Ha puesto en mí la capacidad de dirigir siempre el ojo amoroso de mi alma hacia quien me amó y se entregó a sí mismo, de dirigirme hacia Él solamente. Ha puesto en mí la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Santidad para recobrar la imagen de Dios. En esto me regocijo de igual manera y aún me regocijaré, porque mi conciencia da testimonio al Espíritu Santo por la luz que continuamente derrama sobre ella, para que ande como es digno. Soy llamado para que me abstenga de toda clase de maldad, huyendo del pecado, y en cuanto tenga oportunidad, que haga todo el bien posible de cualquier clase a todas las personas, que sigan mi Señor en todos sus caminos, y haga lo que sea aceptable delante de Él, porque Él lo ha puesto en mí. No soy yo, sino es lo que Él ha hecho. Hermanos, ese es el poder del Espíritu. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. El consuelo para seguir adelante, el ánimo, las porras, la defensa, la guía, y también la habilidad que no está en nosotros, pero que Él nos ha dado para vivir a la luz de su palabra. Ese es Pentecostés. Ese es la llenura del Espíritu, hermanos. Y sabe, lo hermoso es que no deberíamos celebrar solamente una vez al año esta llama que se encendió, porque usted y yo somos antorchas vivas, donde el Espíritu está obrando y trabajando para darle gloria a Él. Y quiero terminar, hermanos. Acompáñenme a Hechos 19. Dice Hechos 19, 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Hermanos, quiero terminar con una pregunta parecida a la que Pablo hizo en Éfeso. ¿Recibisteis al Espíritu cuando creísteis? Y no estoy dividiendo que si creemos y después hemos sido bautizados, sino que si realmente hemos experimentado ese poder en nuestra vida. De verdad lo digo con mucho temor, pero la pregunta es si estamos viviendo bajo ese poder, esa experiencia de ver la obra de Dios que yo no haría y que yo no podría hacer sin Él. Vivimos cada día bajo ese poder de dominar quienes somos, el pecado, la maldad, el egoísmo, la envidia. Vivimos con el poder de amar a los otros, de ayudar, de servir. Vivimos bajo esa influencia del Espíritu. ¿Saben? A.W. Tozer dijo unas palabras muy fuertes. Dijo: si el Espíritu Santo se alejara de la iglesia, el 90% de las actividades seguirían haciéndose como si nada. Porque nos hemos acostumbrado a vivir en nuestras fuerzas, sin la guía o sin el poder o sin el experimentar quizás lo que puede hacer el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Y créame, hermano, que no estoy hablando de cosas quizás sobrenaturales o milagros sorprendentes, que también creo que son señales, sino bajo esa vida que Él dijo, esa capacidad de ser testigos de Dios en donde quiera que vivimos, vamos y estamos. Esa capacidad de que el mundo crea porque Él está en nosotros.
no solo se trata de seguirlo, de imitar lo que Él hace. Se trata de experimentar que el Espíritu que levantó de los muertos ahora está en nosotros para vivir la vida a la luz de su palabra, a la luz de la verdad de Cristo. Hermanos, sin el Espíritu Santo, el discipulado cristiano sería inconcebible. No puede haber vida sin aquello que ofrece vida. No puede haber entendimiento alguno sin el Espíritu. Tampoco puede haber comunión sin la unidad del Espíritu. No puede haber carácter semejante a Cristo sin el fruto que proporciona el Espíritu. Tampoco sería efectiva el trabajo de la iglesia sin su poder. Así como un cuerpo sin aliento es un cadáver, la iglesia sin el Espíritu es muerta. Vuelvo a preguntar, hermanos, ¿vivimos a la luz de este poder? El Pentecostés vino hace 2000 años y se quedó para todos. La promesa del Espíritu es para todos. La experiencia del poder de su Espíritu es para todos. Hermanos, si usted llega con el Señor y le dice, es que yo no sé hacerlo, Dios. El Dios va, podemos abrir la palabra y ver el poder del Espíritu le puede dar esa capacidad. Hermano, vive a la luz del poder del Espíritu. Ha experimentado, ha vivido cosas que usted no haría, pero que sabe que es Dios obrando en su vida. O es más, ¿hace cuánto no lo hacemos? ¿Hace cuánto no experimentamos yo tenía miedo, pero pude hablar? No, yo tenía rencor hacia una persona, pero Dios me dio la fuerza para perdonar. Ese es el poder del Espíritu. La capacidad que yo no tengo, pero que Él me da para hacer y hacer. Quiero pedirles, hermanos, que nos pongamos de pie. Ahí en su boletín hay un pequeño canto. Y vamos a entonarlo. Dice, sopla en mí. Yo no sé ustedes, hermanos, pero sé que la situación de la contingencia ha hecho dos cosas contrastantes. A unos los ha avivado y ha hecho algo enorme en ellos, pero quizás a otros pues ha hecho que luchemos contra miedos, contra tristezas. Nos ha hecho pasar por situaciones difíciles que quizás no hemos superado del todo. No sé, hay muchos aspectos los cuales ha traído todo este tiempo. ¿Por qué no le pedimos al Espíritu que Él trabaje en nosotros y haga la obra que sentimos que no está en nuestras fuerzas o que no podemos salir de eso? Llámese lo que se llame, pecado, apatía, frialdad espiritual, algún pecado con el que hemos luchado toda nuestra vida, indiferencia, miedo. Yo sigo con miedo a veces. Y cuando hacía esta predicación era muy duro porque yo decía, Señor, necesito tu poder en mi mente. Vamos a pedir al Espíritu que venga y haga su obra en las capacidades que no tenemos, pero que Él nos puede dar y hacer. Y vamos a entonar este canto como una oración. Solamente dice, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Y luego dice, ayer ya pasó, pero te necesito hoy. Te necesito hoy para vencer mi carácter, para vencer mi indiferencia, para vencer mi tristeza, para vencer la ansiedad, para vencer
cualquier lucha, tenemos al Consolador que camina de nuestro lado y camina y está en nosotros para vencer. Así que, ¿por qué no le pedimos hoy al Señor que su Espíritu sople en esa tristeza, en esa soledad, en esa desesperanza, en esa enfermedad, en esa lucha interna? Vamos a pedir que ese poder, esa capacidad sea evidente en nosotros. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Todos juntos, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Señor, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo, sopla en mí.
ayer ya pasó. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Señor, solo tú conoces la condición en la que venimos, Señor. Hoy queremos ser lo más honestos delante de ti. Y queremos pedirte, Señor, primero queremos darte gracias, porque tú en tu sabiduría has dicho que convenía que te fueras para que el Consolador viniera. Y como buen Dios cumpliste tu promesa y el Espíritu Santo llegó y transformó a un grupo de personas que añoraban la experiencia del don de Dios por medio de su Espíritu. Y ahora ese don ha sido extendido hacia nosotros. Y en el momento en que hemos creído sabemos que Él mora en nosotros, que Él vive en nosotros. Pero queremos pedirte, Señor, que tú restaures, que tú transformes, y que aquellos espacios de nuestra vida y lugares donde, Señor, nos sentimos incompetentes o incapaces, sopla Espíritu Santo ahí. En aquellos lugares donde nos hemos limitado porque sentimos que no somos dignos o que no somos capaces o que no conocemos, Señor, sopla, Señor. En aquellos lugares donde nuestra fe se ha hecho chiquita, Señor, por las pruebas, donde, Señor, hemos tenido alguna crisis, Señor, sopla, Dios. En aquellos lugares, Señor, donde sentimos culpa y donde no hemos, Señor, experimentado la libertad que hay en ti, que tu poder sea sobre nosotros, Señor. En aquellos lugares donde hay preguntas sin respuestas, donde hay soledad, donde hay dolor y enfermedad, permítenos experimentar tu poder y tu capacidad de ser testigos en medio de cualquier circunstancia. Ayúdanos a ver quiénes somos en ti. Ayúdanos a ver y a entender lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y vivir a la luz de ello, Señor. Ayúdanos a experimentar tu poder para vivir en amor a ti, en amor al prójimo, para vivir en santidad, para que nuestra fe crezca, Señor. También te pido, Señor, que aquellos, Señor, que sienten que la meta, Señor, o que seguir, Señor, en este camino es difícil, permítenos sentir al que va al lado de nosotros y nos abraza y podemos apoyarnos en Él para seguir y proseguir a la meta, Señor. Gracias por ser un Dios que camina al lado de nosotros. Gracias por quedarte con nosotros. Gracias, Señor, por ser un Dios que aboga, que consuela, que fortalece. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la capacidad de ser testigos de tu obra, de ser la luz, Señor, en medio de las tinieblas, de ser la sal en un mundo que se corrompe. Gracias, Espíritu Santo, por ser y hacer en nosotros lo que tu palabra dice. Gracias por tus promesas, Jesús. Bendito eres, Señor. En Cristo oramos. Amén y amén.